¿Cómo están? Buenas noches. Ah, Buenas noches, licenciado. Mil disculpas por la tardanza. Eh, Deben conocer que estamos en una etapa de prueba, ¿no? Para las clases, para el retorno de las clases presenciales. Y bueno, estoy correteando ahorita volviendo de la universidad para poder iniciar nuestra clase de forma virtual con ustedes, ya que son algunas materias. No sé si ustedes están en esa etapa, me imagino que sí. He visto auditoría gubernamental, tributaria, ¿verdad? No sabemos, licen. No nos han informado. ¿No se han informado? Qué raro. He visto las materias de auditoría del tercer parcial. Y bueno, por eso es la tardanza. Nuevamente, a los que están ingresando, mil disculpas. Como les comentaba hace ratito, estamos en plena etapa de prueba para el retorno a las clases presenciales. Y bueno, ahorita acabo de dar una clase presencial en la universidad y me vine volando acá a mi domicilio para poder continuar con ustedes. ¿Ya? Ahora sí, por favor, vamos ingresando al módulo. Ya está habilitado la forma en la que se va a evaluar. En realidad no son preguntas de auditoría forense aún, son preguntas generales de contabilidad y de auditoría financiera. Ya cosas que ustedes ya conocen. Así que, por favor, vamos ingresando al módulo. El tiempo es de 20 minutos. Son 20 preguntas. Sí, son 20 preguntas, 15 preguntas que ustedes deben resolver. ¿Está bien? Lean con mucho cuidado y vayan respondiendo. ¿Está bien? ¿Tiene ponderación este liceo? Solamente es... Vamos a ver los resultados, a ver qué les conviene. Ya, terminando, vamos a conversar sobre eso. Son 15 preguntas por si acaso. ¿Ya? Lean atentamente y vayan respondiendo.
Bien, vamos concluyendo, por favor. Últimos minutos. Últimos minutos. ¿Qué les ha parecido para los que han... Fácil, difícil? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, listo, se le escucha, creo que seguimos concentrados. Ya. Está Perdón. Unos minutitos más, un par de minutitos, ya están acabando, faltan unas 5 personas. ¿Ya? Ahora sí, todos ya han concluido. Bien, ¿qué les ha parecido, señores? A ver, en promedio, grave. 17/30 en promedio todos. Hay muy bajas notas. ¿Qué ha pasado? La peor y la mejor, Lice, no sé si le sale. Solo la nota, ¿no? De aquí. Me sale la nota, la mejor nota es 23.47. Después todo está por debajo. Bien, más que todo ha sido para que vean cómo va a ser el examen.
¿sí? Y el examen en realidad lo vamos a dar a través de la plataforma Moodle. Y lo vamos a dar en un horario poco habitual. Les voy a pedir que hagamos ese pequeño sacrificio. Sobre todo para no tener los contratiempos de que la señal de internet, el tema del acceso al Moodle, ¿no? Entonces lo vamos a hacer posterior a nuestras clases. Creo que nuestro examen está programado para el siguiente viernes, ¿verdad? Sí, para el 17. Para el 17. Entonces lo vamos a dar el viernes 17 a horas 22:30, por ahí, ¿ya? El examen más o menos va a tener por lo menos 40 preguntas, ¿sí? De todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Está bien? Y el tipo de preguntas van a ser muy similares a las que han experimentado con este ejemplo, ¿no? Complementación, elegir la palabra correcta, elegir la opción correcta, elegir si es falso o verdadero, relacionar las respuestas con los significados de conceptos, ¿no? Entonces van a ir en ese sentido, esa va a ser la forma en la que ustedes van a ser evaluados, sobre todo como es bastante parte teórica. ¿Está bien? Por eso les pregunto si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario. No Adelante. sé si podría quizá de alguna forma ampliar el tiempo, porque en mi caso, ¿no? Le cuento que como es mucha más letra, más teoría, entonces volver a revisar o ya no me da tiempo, dice, no sé si se podría. Voy a aumentar el tiempo promedio que he usado para cada pregunta, es 1.30, estoy hablando de 90 segundos por cada pregunta. Voy a tratar de emplear por lo menos a 1 minuto y medio, ¿sí? No, perdón, estaba No, 1.30. Yo ya creo que estaba 1 minuto y medio. sí, no estaba menos de 1 minuto y medio, en realidad estaba más o menos 1 minuto y 20 segundos por ahí. Voy a tratar de que sea 1.40, ¿ya? Sí, Lice, Casi por 2 favor, minutos. porque también el tema de que son preguntas de anteriores semestres también, lo cual sí son básicas que deberíamos saber, pero también tenemos que repasar. Y sí, la lectura de una pregunta es un poquito amplia, el cual también un poco nos confunde y para tener un poquito más de seguridad, no sé. Sí, justamente estas preguntas han sido elegidas de forma aleatoria. Obviamente en su examen van a aparecer las preguntas relacionadas a lo que hemos ido viendo, ¿no? en todo este tiempo. Todo lo que han visto conmigo a partir de la tercera semana de clases es lo que va a entrar a su examen. De esa parte no se preocupe. Hoy más ha sido una prueba para que sepan cómo van a ser evaluados. Si bien han sido preguntas básicas, bueno, que les sirva de indicador a cada uno para repasar, ¿no? Porque probablemente esto van a ver también en auditoría gubernamental, algunos conceptos básicos, van a verlo en auditoría financiera, en gabinete de auditoría. Entonces son conceptos que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Por ese lado no se preocupen. ¿Qué más? Creo que eso. Voy a aumentar el tiempo. Estoy viendo de que van a ser 100 segundos. Sí. Otra cosa, Lice, esta prueba que dimos hoy va a tener una ponderación en el parcial. Va a sumar a sus trabajos prácticos, o sea, va a entrar dentro de ese promedio. ¿Está bien? Está bien. Está bien, listo. Bien, pues entonces continuamos con nuestro avance. Y nuevamente pedirles disculpas por haber llegado tan tarde.
No sé si les avisaron, ¿ustedes van a pasar clases presenciales? Nos enteramos muy tarde, bueno, por chismes. Yo en mi caso, No, no nos hemos enterado. en realidad ha sido algo que ha sido rápido, ¿no? A nosotros también nos avisaron recién el sábado por la noche. Y igual estamos con todo este dilema de cómo abarcar a ambos grupos, ¿no? Tanto los que están pasando de forma presencial como los que están pasando de forma virtual. Pero bueno, les anticipo, ¿no? Que ustedes deben agruparse por lo menos, como ustedes son un grupo reducido, me imagino que va a ser más sencillo dividirlos, pero tienen que optar dentro de la semana un día de clase presencial y otro de clase virtual. ¿Ya? Sobre todo para las materias truncales, que son auditoría, creo que he visto auditoría gubernamental, financiera y tributaria. Les va a notificar seguramente los docentes. Muy bien. Entonces, ya saben, por si acaso. Bien, vamos a ver un poco el sistema de control interno en la prevención del fraude. ¿Ustedes consideran que si una empresa tiene un control interno consolidado, funcionando bien y demás, puede existir fraude dentro de una empresa o dentro de una institución pública? ¿Qué opinan al respecto? ¿Mm? Adelante, José Antonio. Bueno, Lice, desde mi punto de vista sí puede existir fraude, ya que se pueden manipular los controles. Por ejemplo, si hay un funcionario que es el que está a la cabeza, puede manipular los controles para hacer como que todo está así perfecto, pero sin embargo sí hay fraude. Ya. Es lo que le puedo decir desde mi punto de vista. Ok, gracias, José Antonio. Muy buena apreciación. ¿Alguien más? Dice, ¿podría ser un caso de impuestos? A ver, adelante. Bueno, ya que los que manejan esa parte de las deudas y todo eso, ahí pueden manipular el sistema de control que tienen para poder beneficiar a terceras personas. Eso también se realiza, ¿no? Otra vez, o sea, ¿te refieres exactamente a manipular qué sistema? ¿Te refieres al sistema de contabilidad? Sí, dice, ¿no? Tanto que es sistema de control, digamos, de ciertas secciones o áreas, puede ser. Ya, ok. Licenciado dijo en el sector público, ¿no? Sí, en el sector público o privado es válido. Ah, bueno, porque con todos los casos que vimos en el sector público, con los casos de fraude que se vio, si bien sí son instituciones grandes y demás, y que se supone que se rigen bajo la ley 1178, Ujú. que establece lo que son los sistemas, la implementación, ¿no? De los sistemas, de los diferentes sistemas, entre ellos el control interno. Y también han pasado sobre ellos, han sido vulnerados, ¿no? Esos controles. Exactamente, ¿no? Pese a que son instituciones gubernamentales, por un lado, públicas, vale decir,
no es una garantía, ¿no? Como bien decía hace rato tu compañero José Antonio, son sistemas que se pueden de alguna forma manipular y pueden ser vulnerables ante este tipo de hechos, ¿no? Pero el hecho de que sea vulnerable también denota que no hay un buen seguimiento a todos estos controles. Como les digo a mis estudiantes de auditoría administrativa, ¿no? De nada me sirve a mí tener N manuales, ¿no? Manual para esto, manual para el otro, manual para todo, si esos manuales no se aplican. Y pasa algo muy similar, ¿no? En el ámbito público, si bien existe la ley 1178, que es una ley en cuanto a contenido completo, ¿sí? Preciso, y sobre todo abarca todas las funciones que se pueden desarrollar en una institución pública, ¿no? De forma general, pero ya te permite tener una base para que tú como institución, gobernación, municipio, ministerio, etcétera, puedas desarrollar tus normas específicas, ¿no? Pero pese a ello, fíjense que es el sector en el que más se vulneran estos controles, en el que más se ven este tipo de fraudes, de ilícitos, etcétera. Y bueno, pasa lo que vemos que pasa, lo que nos informan los noticieros, las situaciones tan increíbles que se generan en este ámbito, ¿no? Entonces, cuando se denota una falta de funcionamiento adecuado de este control interno, obviamente va a haber ciertas vulneraciones. Vamos a entender ahora cómo el sistema de control interno, de acuerdo a su diseño, y aquí es bien importante, ¿no? O sea, de nada sirve, como les decía, tener un excelente diseño si yo no preveo ciertas situaciones. Entonces vamos a poner un enunciado acá. En su diseño y funcionamiento, llega a ser un instrumento que posibilita o restringe los fraudes o irregularidades. Estamos hablando de ilícitos. Entonces, acá hay conceptos bien importantes que se deben tomar en cuenta. Por un lado, tenemos estos dos términos. Cuando hablamos de diseño, hablamos de que tiene que estar a medida de la empresa, de las operaciones de la empresa, ¿sí? Y cuando hablamos de funcionamiento, es que se verifique el adecuado funcionamiento de todo este control interno, previamente diseñado, ¿no? Entonces, debido a este diseño y funcionamiento, ¿sí? El control interno se puede convertir en un instrumento que va a posibilitar o va a restringir los fraudes. ¿En qué sentido? En que si tiene un buen diseño y no está funcionando de forma adecuada, obviamente va a posibilitar cualquier tipo de fraude, porque el sistema de control interno va a ser débil en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Lo propio, si el diseño no está adecuado o acorde al tamaño de la institución, de la empresa, ¿sí? Y su funcionamiento es pues relativo porque no hay una idea clara, no hay un sistema claro, entonces también lo más probable es que posibilite que ocurran este tipo de fraudes, ¿no? ¿Cuándo restringe los fraudes? ¿Cuándo se vuelve restrictivo el sistema de control interno? Cuando su diseño es acorde al tamaño y tipo de institución, empresa, y su funcionamiento también se lleve a cabo de forma adecuada. Si ustedes analizan los casos que anteriormente hemos podido estudiar, muchos de ellos, si bien se han contado con estos controles, si se fijan, la mayoría de los ejemplos que hemos podido ver se debían más a delitos de cuello blanco,
¿O no? Sí. Sí, lice. Muy bien. Pero pese a eso, fíjense que estos han sido descubiertos. O sea, hubieran sido implacables en su hecho si esto no hubiera salido a la luz. ¿Pero por qué sale a la luz? Porque de alguna forma el sistema de control interno permite que la afluencia de información en algún momento pueda detectar este tipo de situaciones. Si bien han sido posterior al hecho, que eso obviamente denota una falla en el funcionamiento del control interno, porque debería prevenir, ¿no? En vez de que la situación salga a la luz después del hecho. Pero fíjense que siempre existe ese flujo de información, ¿no? Y esto se debe, como bien les decía en la anterior clase, al manejo de la tecnología. Hoy en día es más difícil cometer este tipo de delitos. Vámonos a los casos más recientes, ¿no? Caso gases lacrimógenos, ¿no? O sea, el hecho de que esa información se conozca del precio, fíjense, del precio de un gas y se relacione con otro proveedor de empresas, con otro proveedor de este tipo de productos, ya se cuenta con una información comparativa, ¿no? Entonces, ese es, señores, el control interno de no estar bien diseñado y de no estar funcionando adecuadamente puede posibilitar los fraudes. Y en caso de que su diseño sea acorde y ande en un buen funcionamiento, lo más probable es que restrinja los hechos de fraude. Está claro, ¿no? ¿Está claro, señores? Sí, sí, lice. Sí, Lice. Sí, lice. Ok. Bien. Sabemos que el sistema de control interno, ¿sí?, se lleva a cabo por la gerencia y el personal de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es su meta? Cumplir los objetivos. O sea, ¿con qué propósito yo genero este sistema de control interno? ¿Y con qué propósito yo debo instruir a mi personal el cumplimiento de este control? Con el propósito de cumplir estos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos más importantes dentro de una empresa? ¿Sí? Ahora los detallamos. Seguridad de la información financiera, efectividad y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de leyes vigentes. Entonces, yo genero un control interno, ¿sí?, con este propósito. Por un lado, de garantizar la información financiera, de que mis operaciones sean efectivas y eficaces, eficientes, y que cumpla todo el marco legal vigente, ¿no? Entonces, estos son los tres objetivos que nosotros debemos cumplir como empresa para tener un adecuado control interno. ¿Sí? Hablamos de la parte financiera, de la parte operativa y de la parte legal. ¿Está bien? Esa es la finalidad. Bien. Vamos con los componentes. ¿Cuáles son los componentes del control interno? ¿Alguien me puede decir?
¿Nadie? Es pregunta de examen, por si acaso. Señores, buscan, por favor, componente de control interno. José Antonio, adelante. Ambiente de control. Evaluación de riesgos, Lice. A ver, vamos en Ambiente orden. de control. Bueno, primero ambiente de control, Lice. Ya. Después, evaluación de riesgos. Ambiente Actividades de control. Ya, vamos a ver, evaluación de riesgos. Después Cuidado. sería información y comunicación. Ya. Supervisión. Y por último sería supervisión y monitoreo. Esto, señores, es hasta pregunta de examen de grado, por si acaso. Así que, por favor, no se olviden. ¿Sí? Estos componentes permiten tener claro qué se debe conseguir con la aplicación de un control interno. ¿Sí? Se debe generar estas actividades como parte del funcionamiento correcto de un control interno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un ambiente de control, ¿sí? Debo tener un adecuado listado de actividades de control. Porque de nada me sirve a mí tener un ambiente de control si no tengo estas actividades. Y lo propio, ¿no? Si no desarrollo estas actividades, de nada me va a servir hacer una supervisión y monitoreo, ¿no? Entonces, fíjense que todas estas se relacionan entre sí, se interrelacionan entre sí, ¿no? Y de estar funcionando adecuadamente cada uno de estos componentes, el beneficio va para la empresa, en el sentido de que sus operaciones, todas sus operaciones, tanto a nivel administrativo y operativo, van a ser llevados a cabo con efectividad y eficacia. ¿Sí? El ambiente de control. ¿Qué significa el ambiente de control en sus palabras? El lugar, el espacio donde se va a desarrollar la actividad. El entorno, Lice. ¿Más? El entorno, pero ¿qué significa eso? Hablamos de ambiente, del espacio, el entorno, ¿qué más? Raquel, ¿qué opinas? Sí, dice que también se debería estructurar las actividades de donde se va a realizar el control. Se puede asignar también responsabilidades dentro de esta. Está bien. A ver, el ambiente de control tiene que ver con la actitud, vamos a decirlo así. Actitud. ¿Sí? Y esta actitud se debe reflejar en las acciones. O sea, me refiero al comportamiento natural de las personas, principalmente de la alta gerencia. ¿Sí? Porque, a ver, imagínense un gerente que cumpla con todo este ambiente de control, ¿no? Que llegue puntual, que esté supervisando las actividades de todos, que esté informando sobre las decisiones a cada área. ¿Sí? ¿A ustedes qué les ocasionaría esto si ustedes tienen un gerente así? ¿Qué impacto les generaría a ustedes?
¿O no les importaría? Ustedes dependen de ese gerente. Es como una motivación a cumplir de igual manera o mejor que Ahí está. los lineamientos o las reglas que se tiene o que se deben cumplir. Y ahí está, estamos hablando de actitud y de acciones. ¿No? Entonces, si yo veo a mis jefes, o sea, ya me refiero a todos, a todas las personas que están de manera vertical en cuanto a responsabilidad sobre mí, ver esta actitud, estas acciones de llevar a cabo los lineamientos que se han establecido dentro de la empresa, desde el simple hecho, por ejemplo, ahora, cuando estamos en esta etapa de pandemia, con todas las medidas de bioseguridad que deben existir en la empresa, desde el simple hecho de, no sé, fumigarnos al momento de ingresar a un espacio, de estar siempre con el barbijo cuando estamos en un espacio en común, ¿no? O sea, desde esas pequeñas acciones, ¿sí? Se va generando esa actitud por parte de las demás personas, ¿no? O sea, es como un efecto multiplicador que se va generando dentro de la empresa. Por eso se dice ambiente de control, ¿no? Entonces, este debe ser asumido sobre todo por la alta gerencia o el equipo gerencial de la empresa para que ese efecto pueda ir llegando a las demás personas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ambiente de control, no se olviden de relacionar con estas palabras, ¿no? Actitud, acciones. ¿Está bien? ¿Se comprende? Sí, se entiende. Sí, Sí, Lice, sí, sí, se entiende. Ok. La evaluación de riesgos. ¿Para qué? ¿Qué nos permite? ¿Por qué será importante como componente? Bueno, creo que empezaremos, sería bueno definir riesgo, ¿no? Riesgo creo que es la posibilidad de que pase algo, algo en negativo. Entonces, en este caso, evaluar los riesgos sería, no sé, verificar o tomar de alguna manera las medidas de que pueda pasar algo negativo para que eso no pase o algo así. Más o menos lo que yo entiendo, licenciado. Exacto. O sea, nosotros debemos, sobre todo en esta parte de los componentes, esto nos va a permitir identificar y analizar estas probabilidades de que ocurra una situación que, si bien no vamos a poder evitar porque no sabemos cuándo va a ocurrir, pero de alguna forma la podemos disminuir, o sea, podemos disminuir el impacto, ¿no? Entonces, ahí es importante definir ciertos objetivos que nos permitan llevar a cabo esta evaluación de riesgos. Entonces, acá es como que preguntarnos dentro de una empresa, ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si ocurre esto? O sea, a ver, imagínense, ¿ustedes creen que varias empresas, cuando nos hemos enterado de esta pandemia, de este virus, perdón, a principios, casi en Navidad, entre esas fechas a finales de enero y principios de enero, ¿ustedes creen que algunas empresas en Bolivia hayan tomado ciertas medidas preventivas?
Se han implementado protocolos de bioseguridad. ¿No? Se han implementado protocolos de seguridad. Pero en En enero te estos. pregunto, ¿en enero? No te estoy hablando de lo Ah, que pasó después. O sea, no. no, no, bueno. No, No, no tenía ni idea que iba a suceder. Es más, nosotros estábamos aquí felices festejando, creo que hemos pasado un carnaval antes de que pase eso, o comadres o compadres, no recuerdo exactamente, pero estábamos festejando todo eso, ¿no? Año Nuevo, normal, luego vino carnavales, si no me equivoco, lo hicimos. No, y después recién, fíjense que en marzo, abril, recién nos hemos empezado a preocupar, ¿no? Y es ahí donde las empresas pues se han visto totalmente impactadas por este hecho. Entonces, si nosotros tuviéramos este enfoque de la evaluación de riesgos dentro de una empresa, probablemente estas situaciones externas se podrían identificar y se podrían de alguna forma mitigar, ¿no? Y no estar siempre actuando cuando pase el hecho, ¿no? Y tomar medidas para disminuir esto, pues es ver la posibilidad de que los trabajadores no vengan a trabajar a la oficina, sino en casa, el ver el tema financiero, qué va a pasar si entramos en una crisis financiera, cómo se va a combatir eso, ¿no? Les puedo asegurar que muchas empresas que han quebrado durante este proceso han quebrado justamente por no haber sido precavidos, no solamente ante la situación como tal de la pandemia, sino ante cualquier situación. Volvamos más atrás en el tiempo, año 2019, entre octubre y noviembre, las situaciones netamente políticas por las que hemos atravesado todos, parados casi un mes, ¿no? En total. Entonces, es otra situación que si bien no estaba prevista, nosotros como empresa debíamos tener la capacidad de identificar y analizar los probables riesgos. Entonces, quiero que se den cuenta con este análisis que estamos haciendo de los componentes, de que no es simplemente conocerlos, sino que llevarlos a cabo, fíjense que no es nada sencillo, pero se imaginan qué pasaría si todo esto funcionara bien, ¿no? Quizás no tendríamos que escuchar tantas noticias de fraude, corrupción, sobreprecio, malversación, ¿no? Quizá, porque esto va más allá del propio concepto, ¿no? Bueno, actividades de control son justamente los procedimientos, ¿sí? Son aquellos procesos que nos permiten controlar las actividades, ¿no? Desarrollar y controlar las actividades, ¿no? Y estos deben estar direccionados a la prevención y neutralización. Vamos a utilizar otra palabra, o mitigación de los riesgos. Por eso les digo que es importante evaluar los riesgos para que en base a esa evaluación nosotros podamos delinear procedimientos que prevengan o que reduzcan los posibles riesgos a los que vaya a estar expuesto una empresa, ¿sí? Sea en el ámbito financiero, administrativo u operativo. ¿Está bien? Entonces, acá no tenemos que simplemente detallar aquellas actividades habituales, ¿no? O sea, para esto es importante hacer una evaluación de los riesgos, porque solo esa evaluación te va a permitir, de alguna forma, diseñar estos procedimientos para prevenir y mitigar estos riesgos. ¿Está bien?
Información y comunicación. Acá debemos desarrollar, identificar este componente con... voy a utilizar esta palabra, oportuno. ¿Sí? La información que maneja una institución o una empresa debe ser oportuna. Y oportuna significa de que debe estar en el momento adecuado, ¿sí? Para la toma de decisiones. Imagínense no tener información oportuna y no poder tomar decisiones y menos comunicar sobre ellas, ¿no? Y todo esto siempre está relacionado con el cumplimiento de objetivos. ¿No? ¿Me dejo entender, señores? Por favor, ¿me confirman? Sí. Sí, Lice. Muy bien. Y por último tenemos supervisión y monitoreo. Creo que las dos palabras son, ya de por sí hablan solas, ¿no? O sea, de nada a mí me sirve tener una actitud, una acción sobre las actividades de control, ¿sí? De nada me sirve a mí evaluar los riesgos, identificar mis procedimientos y manejar información oportuna si yo no superviso y monitoreo todas estas actividades. ¿Sí? Entonces, acá la supervisión y monitoreo está relacionada sobre todo con el funcionamiento eficiente del control interno. ¿En qué sentido? En que este componente me va a decir si se está llevando o no de forma adecuada el funcionamiento del control interno, ¿no? Y si no se estuviese llevando, entonces va a haber una retroalimentación. Por eso es un sistema, señores. No se olviden que los sistemas justamente están desarrollados en procesos que se deben llevar a cabo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso dentro de todo esto tenemos que siempre ver el tema de la actualización, ¿no? Los tiempos cambian, las operaciones cambian, los actores cambiamos, me refiero a las personas que trabajan en una institución. Entonces, eso hace que permanentemente este control interno vaya siendo modificado, ¿no? Muy bien. Creo que es lo más relevante de estos componentes. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Muy bien, perfecto. Vamos a ver ciertas limitaciones del control interno. ¿Sí? Tenemos el juicio humano. Ya el hecho de que esto tenga que ver con que sea una persona humana, que se puede equivocar, que puede manipular, etcétera, eso ya genera una limitación, ¿no? ¿Por qué? Porque el control interno estaría susceptible al manejo de las personas, ¿sí? Lo que les decía hace rato, errores en el diseño, ¿no? De nada me sirve a mí tener un control interno si no está diseñado acorde a las actividades de una empresa. La falta de control, ¿sí? Hablamos sobre todo de la última, que es supervisión y monitoreo. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener un control interno si no lo estoy
monitoreando, supervisando y sobre todo actualizando. ¿Sí? Entonces son las principales limitaciones del control interno. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo podemos medir las fortalezas? ¿Qué pasa si, cómo hemos aprendido a evaluar el control interno en auditoría financiera? ¿Alguien se acuerda? Señores, ¿cómo se evaluaba el control interno? ¿Qué parámetros se utilizaban? Preguntas y las respuestas, si tiene o no tiene. Cuestionario, Liz. Cuestionario, exactamente. Ya, pero los resultados. ¿Cómo se evaluaban los resultados? El procedimiento, si sabemos que es a través de un cuestionario. ¿O solamente hacían cuestionarios, respuestas y ya? Adelante, José Antonio. Dice mediante parámetros, dice, por ejemplo, teníamos que, un objetivo era, por ejemplo, ver en cuán era eficiente en las operaciones digamos, la empresa, por ejemplo, ¿no? Y teníamos parámetros, por ejemplo, de hasta el 50% era ineficiente y del 50% para arriba ya era eficaz, tenía un control interno eficaz. Así dice, eso es lo que puedo decir yo, mediante parámetros. Exacto. Entonces, De esos las respuestas. parámetros, exacto. Obviamente va a depender de las respuestas, sin lugar a duda. Pero debemos entender que esto se medía en un control interno eficaz, ¿sí? En uno parcialmente eficaz, ¿sí? Y en un control interno ineficaz, ¿no? Ahora, ¿por qué para hablar de las fortalezas del control interno voy a lo que es estos parámetros? ¿Qué pasa si el control interno es eficaz en una empresa? O sea, que funciona de forma eficiente. ¿Será que va a haber mayor probabilidad de fraude? ¿O al contrario, menor probabilidad? ¿Qué opinan? Menor. Menor. Menos. Riesgo menor de probabilidad de fraude. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que medir la fortaleza del control interno. Obviamente, si esto va disminuyendo, el riesgo va a ir en aumento, ¿no? Si es parcialmente eficaz, entonces el riesgo va a ser medio, ¿no? Y si es ineficaz, entonces el riesgo va a ser alto. Entonces, acá nosotros debemos entender que si el control interno, primero, no cumple con todos estos componentes, ¿sí? Para mí, que el hecho de que no se cumpla con uno de estos componentes ya es un indicador de que el control interno es deficiente o ineficaz, ¿sí? Porque afecta. En cualquier actividad, por más diminuta o pequeña que sea, igual afecta, ¿sí? Si yo sé que no tengo un buen diseño de porque eso incluye, ¿no? Si no consideras uno de estos componentes, quiere decir que tu diseño es incorrecto. Por lo tanto, tus actividades van a carecer de estos controles, ¿no?
Entonces, eso automáticamente afecta. Entonces, por ahí debemos ver que el control interno se fortalece siempre y cuando sea eficaz su funcionamiento. Ahí es donde vamos a disminuir la probabilidad de fraude. Ahí la persona que quiera cometer fraude se va a ver limitada a realizarlo. ¿Sí? Siempre va a haber un riesgo inherente. Sí, siempre. ¿Sí? Como los hemos visto en los ejemplos. Considero de que lo que ha pasado en el Banco Unión, por ejemplo, es algo muy grave porque el sector financiero es uno de los más regulados en el país. ¿No? Fíjense que tiene un mix regulador, tiene un regulador privado, si quieren, ¿sí? O sea, que por las operaciones que llevan a cabo, internamente es bien controlado el sector, pero por otro lado tienen el control del Estado, ¿no? A través de la ASFI, a través del Ministerio de Economía. Entonces, a mí me pareció increíble lo que ha pasado con este señor Pari, ¿sí? Porque ¿cómo se le puede ir una situación así a una entidad financiera? Que en teoría, entre comillas, es una entidad bastante regular. No solamente por el Estado, sino también de forma interna, ¿no? Entonces, son situaciones, por eso digo que el riesgo inherente existe, porque son situaciones que a pesar de que pueda existir un adecuado control, de que pueda estar bien diseñado, de que pueda tener todo lo positivo que ustedes quieran, igual puede ocurrir el fraude. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, señores? Consultas hasta acá. ¿Ninguna? ¿Todo bien comprendido? Sí, dice. ¿Ha entendido bien el tema de los componentes? ¿Lo han visto así anteriormente? Porque antes como que nos mencionaban nomás, ¿no? Estos son los componentes de control interno. Y después de memoria, como caballos cocheros. Esto, pero no entendíamos qué significaba, ¿no? O sea, qué representaba para la empresa. Esa parte es la que me interesa. ¿Se ha comprendido? Sí, Lice, se ha entendido bien. Va a entrar en el examen, por si acaso. ¿Los demás? Ah, ya tengo likes. Ok, Jonathan, gracias. John. Muy bien, señores. Entonces, vamos a quedar acá. El día viernes vamos a concluir con la parte de, vamos a ver otro tema, que es el contexto del fraude y la corrupción. Ya vamos a entrar más de lleno a lo que son todas estas, parte conceptual, parte teórica que tenemos que ver. ¿Está bien? No se olviden subir sus apuntes. Voy a habilitar el espacio hasta las 11. ¿Ya? Y quiero un ejemplo para el día viernes, un solo ejemplo de la aplicación correcta del control interno en una operación de una empresa. ¿Sí? Ustedes elijan si quieren una institución pública, si quieren una empresa privada, no hay ningún problema. Pero quiero que me identifiquen los 5 componentes en esa actividad de la empresa. También quiero que ustedes detallen el ambiente de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control, la información y comunicación y la supervisión y monitoreo. ¿Estamos de acuerdo? No más de una página, por favor. ¿Podría darnos un ejemplo, Un Lice? ejemplito, porfa. Los ejemplos que he citado al momento de
de los componentes. Pero a ver, si quieren un ejemplo, podríamos agarrar... Vamos al control de efectivo. ¿Qué procedimientos ustedes consideran que son necesarios para controlar el dinero dentro de una empresa? ¿Sí? A partir de ese caso, quiero que vayan desarrollando el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, supervisión y monitoreo. ¿Sí? Si quieren, relaciónenlo más con el tema caso par, ¿no? No quiero que me identifiquen el hecho, sino quiero que me digan cómo ustedes aplicarían estos componentes de control interno a un área o a una actividad concreta de la empresa. ¿Sí? Ya les estoy dando una idea. Control de efectivo. Otro puede ser el control del inventario. ¿Sí? Otro puede ser el control sobre los activos fijos, ¿no? El control de los ingresos. Si quieren, relaciónenlo con los rubros de los estados financieros. No hay problema, es válido y se puede. ¿Sí? Pero, ojo, ustedes tienen que identificar y detallar estos componentes de cualquier rubro o cualquier actividad que ustedes elijan. Otro tipo de ejemplo podría ser control de calidad a la atención del cliente. ¿Sí? ¿Qué cosas nos pueden servir a nosotros para controlar esa atención al cliente? ¿Sí? Pero desarrollado bajo estos 5 componentes. ¿Ya? Bueno, creo que les he dado una idea sobre cómo trabajar. Ahora es aplicar lo que han entendido hoy respecto al sistema de control interno y sus componentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Compulse. No. Una página, por si acaso. ¿Ya? No más. Muy bien, señores. Nos vemos el día viernes. Por favor, el día viernes tenemos la primera. Sí, no vamos a tener el problema de hoy. Vamos a pasar en nuestro horario habitual sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Hasta el viernes. Lo- Hasta luego, Lice. Chao, chao. No se olviden subir sus apuntes, por favor. Chao, chao. Hasta luego, dice.